Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Carolina Escorcio y hoy les voy a hablar de esos papeles que se necesitan cuando ya decidiste emigrar a Luxemburgo. Voy a resaltar 5 papeles importantes o 5 puntos importantes que son los que para mí son prioridad. Y bueno, el primero que les voy a mencionar es la licencia de conducir. ¿Por qué la licencia de conducir? Aquí, en Europa, la licencia de conducir está alrededor de los 2.000 euros. Y si ustedes están en Latinoamérica y se quieren venir para acá, allá sale mucho más barato tramitarla. Algo súper importante que no les dije cuando grabé el video. Las licencias de conducir venezolanas no la están aceptando. Les recomiendo a los venezolanos que no se traigan licencias de conducir venezolanas. Y se los digo porque ya yo lo intenté, ya yo intenté cambiarla tanto en Luxemburgo como en Bélgica y no la aceptan. Entonces, lo que pueden hacer es que si están en un país ahorita fuera de Venezuela, si están en Argentina, por ejemplo, tramiten la licencia de conducir allá y cuando se vengan para acá la cambian. Esa sí la aceptan. Pero la de Venezuela no la están aceptando, por lo menos a mí no me la aceptaron. Y es un documento que te lo van a pedir muchísimo para cualquier trabajo y aparte te va a salir mucho más económico traértela de allá y aquí la puedes cambiar. En Luxemburgo hay 3 sedes en las que puedes hacer este trámite y es en Saint-Weiler, en Esch-sur-Alzette y en Marnage. Vas a tener un año para poder cambiarla y tiene un costo de 30 euros. Igual yo les recomiendo que en lo que lleguen, después de que se registren en la comuna, hagan este trámite. Es algo muy importante la licencia de conducir al momento de buscar trabajo porque en muchas vacantes te piden que tengas permiso de conducir B para poder trabajar. Y este es el permiso de conducir que van a necesitar, su licencia de conducir normal. En el caso de los europeos, pueden venir aquí con su licencia. Si tienes licencia española, portuguesa, puedes transitar aquí libremente con tu licencia. No hay ningún problema, no hace falta que la cambies, pero sí existe la posibilidad de que si al llegar la quieres cambiar por un permiso luxemburgués, también se puede hacer, pero no es obligatorio. Ahora hablemos de los documentos personales, que son los documentos que normalmente cualquier persona se lleva cuando emigra. Voy a contarles en el caso de las personas que vienen solas, en el caso de las personas solteras y en el caso de las personas que vienen casadas, porque fue mi caso. Entonces, en el caso de las personas solteras, los documentos principales, tu cédula o DNI, tu partida de nacimiento, antecedentes penales, partida de nacimiento y antecedentes penales legalizados y apostillados. El pasaporte con 6 meses de vigencia es un requisito principal, como todos ya sabemos, sin eso no podemos viajar. Ahora les vengo a decir, en mi caso como europea, casada con venezolano, porque yo nací en Venezuela, pero yo obtuve la nacionalidad portuguesa por medio de mis padres, que son extranjeros. Al llegar aquí al Luxemburgo, al llegar a territorio europeo, lo que son tus documentos latinos no van a ser necesarios que los presentes aquí para nada. Con tu cartón de ciudadano, con tu DNI portugués o cualquier nacionalidad europea que tengas, vas a poder transitar tranquilamente por todo el territorio europeo. No te va a hacer falta ni siquiera el pasaporte de esa nacionalidad europea que tú tengas. Una vez que tú llegas a Europa, simplemente con tu DNI europeo ya tú puedes estar libremente por toda Europa. En el caso de las personas que están casadas, por ejemplo, mi caso, yo me vine casada desde Argentina porque yo viví casi 3 años en Argentina antes de venirme para acá y allá me casé. Entonces es fundamental y es muy importante que si se van a casar, legalicen, apostillen y manden a traducir el acta de matrimonio. La traducción puede ser en una de las 3 lenguas oficiales de aquí de Luxemburgo, que es luxemburgués, alemán, francés, o también puede ser al inglés. Nosotros lo hicimos al inglés y todo salió perfecto. Entonces les recomiendo que lo hagan al inglés porque también es una lengua universal. Es importante que se vengan con este papel ya legalizado, apostillado y traducido porque
ese es el documento que va a ayudar a tu pareja para que pueda conseguir trabajo. Porque les cuento mi caso. Yo como europea, primero me inscribo en la comuna. Después con esa residencia es que puedo empezar a buscar trabajo. Y una vez que ya yo conseguí trabajo y que me dan mi contrato de trabajo firmado por el director, mi esposo fue a la comuna a inscribirse con ese contrato de trabajo mío y ya con eso le dan una declaración de llegada, que es un papel, y ya con eso él puede empezar a buscar trabajo. ¿Qué pasa si el acta de matrimonio no está legalizado, no está apostillado, no está traducido? Tu pareja no va a poder conseguir trabajo aquí. Tu esposo o tu pareja, de hecho, porque tiene que estar certificado legalmente que ustedes son pareja para que el europeo pueda registrar a su pareja latina. Entonces, es importante que esto esté hecho cuando ustedes se vengan para agilizar más el proceso de que tu pareja pueda conseguir trabajo. Si no, van a tener que esperar a hacer la legalización, la apostilla, la traducción, para que pueda ser legal ese matrimonio aquí. Ahora hablemos de los papeles académicos. Yo cuando me gradué en mi país quise legalizar y apostillar todos los papeles que podía, porque yo no sabía si yo iba a seguir continuando estudiando aquí un posgrado o incluso para trabajar. Entonces yo me traje todos los papeles que yo podía, carta de buena conducta, nota certificada, pensum, programa, el título, que es lo más importante, y también mi diploma de la mención, porque yo soy licenciada en comunicación social. Eso aparece en un título, pero hay otro diploma donde aparece la mención y yo también lo mandé a legalizar y apostillar. Solo esto, no hace falta que manden a traducir, porque la traducción tienen que hacerla acá en caso de que quieran certificar su diploma, por ejemplo, que es un trámite que yo mandé a hacer hace poco y les voy a hacer un video sobre esto cuando ya esté listo. Entonces, lo que les iba a decir que lo fundamental, si no pueden legalizar y apostillar todos los papeles académicos, les recomiendo que se traigan por lo menos nota certificada y su diploma, su título. Esto legalizado y apostillado siempre, porque estos documentos son los que les van a pedir cuando quieran certificar su diploma aquí en Luxemburgo. Hay muchos trabajos cualificados para los que te piden que hagas la certificación de tu diploma en Luxemburgo. Al momento de que ustedes se vengan, ahorita la verdad ya no es tan exigente con ese tema porque cuando yo llegué estaba lo del coronavirus, pero siempre se recomiendan a las personas cuando vayan a viajar, el día que vayan a viajar, tener a la mano la dirección, porque ha ocurrido casos que cuando llegan al aeropuerto de Luxemburgo les preguntan dónde te vas a quedar, cómo se llama la persona encargada de ese sitio en el que te vas a quedar, y a veces llaman y preguntan si es verdad. Yo escuché esto ya hace como 3 años, la verdad. Cuando yo llegué, a mí no me pidieron esto. Tengo una amiga que vino hace poco en febrero y tampoco le pidieron eso. Lo común para viajar, seguro de viaje, válido para la zona Schengen, billetes de avión ida y vuelta si eres latino, si eres europeo. Supuestamente con tu billete de ida es suficiente, pero igual yo cuando me vine de Argentina yo compré ida y vuelta. A veces te pueden pedir una acreditación de solvencia económica. La última información que supe es que pedían 95 euros por día para poder ingresar aquí a Luxemburgo. Por ejemplo, si vienen 15 días, esos 95 euros lo van a multiplicar por 15 días y ese es el dinero que tienen que tener a mano por si acaso le piden una solvencia económica cuando lleguen a Luxemburgo, o tenerlo en su cuenta, pero que sea una cuenta en la que ustedes puedan ingresar y mostrarla a través del celular que tienen ese dinero. A partir del noviembre de 2023, tiene que estar muy pendiente con esto porque van a empezar a pedir un tipo de visa que se llama ETIAS. Por ahora no lo están haciendo, pero si ustedes tienen planificado venir a final de año o para el año que viene a Europa, tomen en cuenta esto porque es importante, es un requisito indispensable porque sin eso no van a poder entrar aquí a Luxemburgo siendo parte del territorio europeo. Amigos, muchas gracias por acompañarme en este video. No se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Les recuerdo que también me pueden seguir por Instagram como @caroescorcio.
Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.